En el video anterior hablamos sobre la toxicidad del monóxido de carbono, cuya fórmula era CO, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. En este video vamos a hablar sobre el dióxido de carbono, que contiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Tienen nombres muy similares, sin embargo sus mecanismos de acción son diferentes. El dióxido de carbono, estoy segura que todos lo conocemos. Fíjense en estas imágenes, todos hemos manipulado o hemos visto alguna vez un bloque de hielo seco. Este bloque está compuesto de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se utiliza como refrigerante en diferentes tipos de aplicaciones a nivel de conservación de muestras biológicas, especímenes biológicos, sangre y hemoderivados, hasta fabricación de cócteles, fabricación de helados, en biología, en cocina molecular. Yo sé que ustedes de pronto han visto en diferentes programas de televisión cómo se puede elaborar helado y ciertas comidas utilizando hielo seco. Y hielo seco básicamente es decorativo. Se puede confundir también con otro gas que se ve frecuentemente y que se utiliza también en la cocina, que es el nitrógeno. El nitrógeno líquido también se utiliza en la cocina para fabricar helados y se ve muy similar a este, solo que el nitrógeno líquido sí lo tenemos, como su nombre lo dice, líquido, es un líquido. Pero también sale del nitrógeno líquido un vapor, un humo muy similar a este. En el caso del dióxido de carbono, hoy vamos a hacer una rápida revisión de las preguntas del taller del libro para poder revisar este tema. Comencemos entonces con qué es y para qué sirven estos valores, el IDLH, TLB, TWA y TLB Stil. Buscando en HAZMAP, que es nuestra base de datos preferida, podemos ver cómo el dióxido de carbono hace parte de la categoría de los gases y vapores tóxicos. También se le conoce como anhídrido carbónico, óxido de carbono, ácido carbónico. Bueno, y aquí hay otros sinónimos. Hace parte de la categoría de los gases asfixiantes simples. ¿Cuáles son los usos del dióxido de carbono? Para la fabricación de bebidas carbonatadas, es decir, gaseosas, como parte de los extintores contra el fuego, como hielo seco y como propelente. Es un producto de la fermentación. Cada vez que se hace fermentación alcohólica para producir, por ejemplo, cerveza, se genera como subproducto de la fermentación de las levaduras que están allí, se genera dióxido de carbono. Por eso, por ejemplo, la levadura que utilizan los panaderos para fabricar el pan, cuando la levadura se mezcla con la harina, el pan aumenta su tamaño. Es porque se generan burbujas no, se genera dióxido de carbono, que a su vez genera burbujas en la masa para expandir la masa del pan. Adicional a estas aplicaciones, el dióxido de carbono está presente en la naturaleza desde siempre que ha existido vida a nivel de, como la conocemos, células eucariotas y células procariotas. Esos procesos metabólicos de las células generan como subproducto dióxido de carbono. Cada vez que un individuo respira, se genera dióxido de carbono también. Así que en la Tierra, este compuesto hace parte de la atmósfera normal y fíjense que tenemos un 0,03% de dióxido de carbono en la atmósfera. También se utiliza para un proceso del cuero. En el capítulo del libro correspondiente al dióxido de carbono, en la página 122, van a encontrar un modelo de estudio de reemplazo de tecnologías contaminantes por tecnologías más limpias en China, especificando en la industria del cuero. Es importante que la lean, por favor. Página 122. Hablemos ahora de la pregunta 1 y 2, que nos mencionaba IDLH, TLB, TWA y TLB Stil. Estos 3 valores están aquí, en nuestra página de HAZMAP. Son muy diferentes entre sí. El TLB, TWA es de 5.000 partes por millón. El TLB Stil es de 30.000 partes por millón. Y el IDLH es de 40.000 partes por millón. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Voy a poner un ejemplo. Si yo soy un trabajador
que está en la industria del cuero, de tratamiento del cuero utilizando dióxido de carbono. Y yo voy a estar expuesta al dióxido de carbono todos los días de la jornada laboral durante las 40 horas que dura la jornada en Estados Unidos. Yo me voy a exponer máximo a 5.000 partes por millón en esa semana. Si esa concentración nunca es superada, de hecho recuerden que la concentración ambiental debería estar por debajo del 70% del TLB. Pero supongamos que me expongo al 80% del TLB. Con una concentración así se aseguraría, entre comillas, que yo como trabajador no voy a tener ningún efecto en la salud derivado de la exposición al dióxido de carbono en mi jornada laboral. Ahora bien, si yo soy un trabajador que solamente va a hacer una labor concreta y particular en esa empresa, o que voy a hacer una labor que solamente se hace una que otra vez, es decir, no es una labor constante. Por ejemplo, yo tengo que hacerle un mantenimiento a la válvula del tanque por donde sale el dióxido de carbono y durante esa limpieza hay liberación de dióxido de carbono. Entonces, si la labor mía es corta, la CGIH dice, bueno, vamos a ser más laxos, más flexibles y vamos a permitir que el trabajador se exponga hasta 30.000 partes por millón siempre y cuando esa labor no dure más de 15 minutos. Y además la CGIH dice, bueno, la labor dura 15 minutos y la puedes hacer máximo 3 veces al día. Es decir, yo hago mi lavado del tanque, 15 minutos, me expongo a 30.000 partes por millón. Debo descansar 1 hora, luego puedo reanudar mi labor otros 15 minutos. Luego debo descansar 1 hora y luego otra vez los 15 minutos. Mínimo debe haber 1 hora de descanso entre exposición y exposición. Para eso me sirve el TLB Steel. Fíjense que no es una exposición de todo el día y de todos los días de la semana. Ahora el IDLH es mucho más alto, 40.000 partes por millón. Si yo expongo a un trabajador a 40.000 partes por millón, el trabajador se me muere inmediatamente. Por eso el IDLH, al traducirlo al español, quiere decir inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Esa es la connotación de esos 3 valores y la diferencia entre sus usos o aplicaciones en la vida real. La tercera pregunta nos dice, además de los ambientes laborales presentados en este capítulo, o sea, los que ustedes van a leer después, ¿en qué otras industrias o labores podría haber exposición de los trabajadores al dióxido de carbono? Ya lo mencionamos antes, dijimos que en la industria de los alimentos, fíjense acá, vemos, se está fabricando unos cócteles utilizando hielo seco. También en todo lo que es sangre y hemoderivados, hielo seco, vamos a ver si encontramos algo. Para el transporte de material biológico, entiéndase sangre, órganos, tejidos, plaquetas, suero, muestras virales, etc. Se utilizan bloques de hielo seco. En algunos casos, usualmente cuando el transporte es muy largo. Cuando el transporte es corto, se utilizan simplemente unas pilas de hielo convencional, pero cuando el transporte es, por ejemplo, de un país a otro país, las muestras van en hielo seco. Sobre todo si la muestra tiene que llegar congelada. Si yo tengo que asegurar la cadena de refrigeración de mi muestra que voy a mandar a España, yo la tengo que enviar en una cava que viene con hielo seco en su interior. Entonces aquí vemos esa sangre que a veces es transportada y lo mismo las muestras de sangre que van transportadas con hielo seco. También la industria de bebidas carbonatadas. Para hacer todas estas bebidas se utiliza dióxido de carbono, así que imagínense ustedes la cantidad de dióxido de carbono que se debe almacenar en este tipo de industria. También todo el tema de extintores, fabricación de extintores que utilizan dióxido de carbono. Ahí estamos hablando de diferentes industrias que pueden manejar esta sustancia química. Cuarto punto. El riesgo toxicológico del dióxido de carbono en estado sólido se discutió en este capítulo.
Ahora profundice sobre los riesgos físicos de esta sustancia. Una cosa es decir que el dióxido de carbono al ser inhalado me puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque me genera asfixia. Y otra cosa es hablar de que si yo entro en contacto con el dióxido de carbono, podría haber una quemadura. Ya estamos hablando entonces de una quemadura por contacto directo con el dióxido de carbono. Y si nosotros revisamos HAZMAP, vamos a ver que por acá nos hablan de posibilidad de lesiones al contacto con el líquido. ¿Qué pasa? Que este gas, si yo lo quiero transportar o si yo lo quiero comprar, me lo van a vender no en estado gaseoso, sino en estado líquido, como un gas comprimido, licuado. Si yo entro en contacto con este gas comprimido licuado, me va a generar una quemadura. A eso hace referencia esa pregunta del libro, donde nos mencionan que pensemos un poquito más acerca de no solo la asfixia que puede generar el dióxido de carbono, sino también las quemaduras en la piel derivadas del contacto dérmico. Finalmente, veamos los puntos 5 y 6. Teniendo en cuenta que no es posible realizar monitoreo biológico para los trabajadores con riesgo de exposición al dióxido de carbono, proponga alternativas que permitan evaluar e intervenir a partir del componente de higiene industrial en organizaciones con riesgo de exposición laboral al dióxido de carbono. Rápidamente veamos en HAZMAP y cerciorémonos que no hay ningún indicador de exposición biológica disponible. Si se dan cuenta, aquí no nos muestran ningún tipo de exposición, evaluación biológica de la exposición. En ausencia de una posibilidad de medir la dosis interna de dióxido de carbono dentro del cuerpo del trabajador, ¿qué es lo que está pasando? Ya antes les mencioné que el dióxido de carbono lo generamos todos como un producto natural del metabolismo. Así que es de esperar que todos dentro de nuestra sangre tengamos dióxido de carbono. Por eso es que no es posible hacer una medición de dióxido de carbono en sangre, mucho menos en orina, porque hace parte de las componentes naturales de nuestro metabolismo. Es por esa razón que no existe un biomarcador. Si yo no tengo forma de hacer este tipo de mediciones, ¿cómo entonces puedo controlar si mis trabajadores están expuestos o no? Aquí tenemos que apoyarnos mucho de la parte de mediciones ambientales. Si yo controlo el ambiente a través de mediciones ambientales que no me superen, en el caso de una labor semanal, que no me superen el TLB, en lo posible mantenerlo por debajo del 60%, recuerden, pues estaríamos controlando la dosis interna. Ya si es una labor de corta duración, pues tenemos que fijarnos en el TLB STEM, que no se supere nunca. Busquemos si tenemos protección respiratoria para el dióxido de carbono. Me fui muy abajo, fui muy para arriba. Carbón, dióxido de carbono, ABCD, dióxido de carbono, DIP. No lo veo, no lo veo. Estamos cerca. LMNO debería estar por acá. Dioxalano, dioxano, dióxido de azufre, dióxido de carbono. Nuevamente, al igual que para el caso del monóxido de carbono, la guía de 3M nos dice que los absorbentes no son efectivos y que debemos utilizar un sistema autocontenido para proteger a los trabajadores que están en ambientes en donde hay concentraciones altas de dióxido de carbono. O sea, estaríamos hablando de concentraciones que superaran o que fueran cercanas al IDLH. Sí, es decir, que estuvieran cercanos a los 40.000 partes por millón. Allí tendremos que asegurar que nuestro trabajador tuviera un sistema autocontenido. Así que para responder concretamente a la pregunta 5 y terminar nuestra sesión de hoy, porque se nos acaba el tiempo, tenemos que soportarnos en mediciones ambientales y
Si hay altas concentraciones de dióxido de carbono, ventilación. Ese es uno de los componentes claves.